al pasaje que vamos a enseñar el día de hoy. Estamos en la carta a los Colosenses. Estamos en el capítulo 4, en el verso 7 al 18. Les invito a que abran su Biblia, hermanos, para que nuevamente les demos lectura. Colosenses capítulo 4, del verso 7 al 18. A ver, dice la palabra del Señor así. Tengo la Reina Valera, me siguen con la vista. Dice: todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro, y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo hará saber. Aristarco, mi compañero de prisión, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamiento, si fuera a vosotros, recibidle. Y Jesús y amado Justo, que son los únicos de la circuncisión, que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por ustedes en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por ustedes y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre ustedes, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también ustedes. Decid a Arquipo: mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. ¿No? Bueno, como dije hace rato, que Pablo cierra ya esta carta, se despide con una lista de nombres, ¿no? Escuchamos varios nombres ahí, que si alguien quiere escoger ahí para su futuro hijo, ahí tenemos a Tíquico, tenemos ¿a quién? ¿Alguien más se le quedó el nombre? Tenemos a Arquipo, tenemos Onésimo, tenemos ¿a quién más? A Marcos, tenemos Ninfas, dice la hermana, al último. Tenemos a Ninfa, tenemos a Demas, tenemos a Lucas, tenemos ¿a quién más? Aristarco, ¿no? También está Pablo también. No, pues hay una lista de nombres ahí para los que quieren escoger nombre para sus futuros hijos, ¿no? Sí, que son nombres bíblicos, claro. Pues casi no son muy conocidos, más que algunos, ¿no? Que conocemos más a Lucas, a Marcos, que escribieron sus cartas. Bueno, vamos a iniciar entonces. Vamos a ver quiénes son ellos. No son los colaboradores de Pablo, que estuvieron con él hasta lo último, ¿no? Primero habla de Tíquico. No sé si mencionamos el nombre hace rato, Tíquico. Vamos a ver quién es Tíquico, vamos a las referencias, vamos a ver. Bueno, dice el primer versículo, ¿no? El versículo 7, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, dice. Sí, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Bueno, Pablo manda a Tíquico a entregar la carta a los colosenses, ¿no? Pero Pablo estaba en Roma, estaba encarcelado. Entonces, de Roma a los colosenses estaba más o menos como 1,300 millas, más o menos como 2,000 kilómetros más o menos de distancia. ¿Sí? Estuve calculando hace rato que si era de aquí a México a Estados Unidos, pero no, es un poquito más largo el camino de acá. Pero puse Guatemala a México,
es menos. Puse hasta Nicaragua a México, a más o menos esa es la distancia que más o menos conocemos, ¿no? Que pasamos Guatemala, pasamos Salvador, Honduras y luego Nicaragua, ¿no? Más o menos esa distancia es lo que Tíquico y Onésimo caminaron, ¿no? Pero pues no había en ese entonces, no había aviones, no había transportes así de que tomamos el camión y nos vamos, sino que ellos se transportaban por barcos, ¿no? Y otros pues caminando. Ya sabrán el peligro que había en ese entonces, ¿no? Ir a entregar esa carta de Roma a Colosas. Bueno, vemos que ellos hicieron ese sacrificio. Vamos a ver ahora quién es Tíquico, por qué lo llama el apóstol Pablo amado hermano y fiel ministro, ¿no? Y consiervo en el Señor. Dice, vamos a ver qué es Tíquico, perdón. Dice, probablemente Tíquico no sea un nombre que recuerdes de la Biblia en el versículo. En el versículo 7 Pablo lo elogia como un amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor. Tíquico era un hombre asiático, ¿sí? Probablemente convertido bajo el fructífero ministerio de Pablo en Éfesos. Eso lo podemos ver en Hechos capítulo 19 y 20, pero no lo vamos a ver ahorita porque sí está larga la lista. Y entonces, pero si lo quieren leer en casa, pues sí lo pueden hacer. Dice, se convirtió en ministro y fue de gran ayuda para el apóstol Pablo, que le confió cartas para varias iglesias. No, aquí Pablo lo está enviando a Colosas para entregar esta carta y animar a la congregación. Tíquico era más que un simple mensajero, ¿sí? Era un ministro y podía informar de parte de Pablo sobre las otras iglesias y la propagación del evangelio. Podía corregir enseñanzas falsas como las que se estaban viendo sometidas en la iglesia de Colosas. Y podía dar otras instrucciones de parte de Pablo. ¿Sí? Tíquico es un personaje de la Biblia que aparece en el Nuevo Testamento en los siguientes pasajes. Ahora sí nos vamos a Hechos capítulo 20, en el verso 4. Hechos capítulo 20, verso 4. Amén. Y dice, y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y segundo de Tesalónica, Gallo de Derbes y Timoteo y de Asia, Tíquico y Trófimo, dice, ¿no? ¿Sí? Y también lo podemos encontrar en Efesios capítulo 6, verso 21. Capítulo 6, verso 21. Dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. ¿Sí? También lo podemos encontrar en 2 Timoteo 4:12. 2 Timoteo 4:12. Pero a Tíquico lo envié a Éfeso. Sí, vemos ahí que Tíquico también fue enviado a Éfeso, ¿no? También en Tito capítulo 3, verso 12. (3:12) dice, cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque ahí he determinado pasar el invierno. ¿Sí? Ahí en esos pasajes vemos ahí el nombre de Tíquico, ¿no? Entonces Tíquico fue un cristiano asiático, amigo y compañero del apóstol Pablo. Su nombre significa casualidad
y desempeñó un papel importante en el ministerio de Pablo, especialmente en la comunicación y el estímulo entre las primeras comunidades cristianas. Algunas de las funciones de Tíquico fueron acompañar a Pablo en parte de su viaje desde Macedonia a Jerusalén, a entregar cartas de Pablo a varias iglesias como las cartas a los Efesios, Colosenses y posiblemente a Filemón. Era un tipo que actuaba como pastor interino en Creta, Éfeso, reemplazando a Tito y a Timoteo. Sí, también lo hacía también de pastor interino Tíquico cuando los hermanos no estaban, ¿no? ¿Está chiflando, ¿verdad? ¿Quién está chiflando, hermano? Amén, hermano. Bueno. En Efesios 6:21, ahí sí vamos al pasaje de Efesios 6:21, hermano. Pero a fin de que también ustedes sepan mi situación, lo que hago, todo se lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro en el Señor. Sí, Pablo lo llama a Tíquico un querido hermano, gracias hermano, y fiel siervo en el Señor, ¿no? Mientras que en Colosenses dice que es un querido hermano, un ministro fiel y un consiervo en el Señor. Sí, la palabra ministro quiere decir que también es un ayudante, ¿no? Y consiervo en el Señor, dice. Y él tenía su servicio para el Señor también. Bueno, entonces el verso 7 dice: en Colosenses, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. ¿Sí? Así lo describe Pablo en esta carta, en los saludos ya finales. También dice, el cual he enviado a vosotros en el verso 8, en este mismo para que conozcan lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. ¿Sí? Tíquico entonces llevaba las cartas y también iba para consolar o para confortar los corazones de los colosenses. Ustedes sabían que los colosenses estaban pasando por falsas enseñanzas, ¿no? Entonces ellos, Pablo manda a Tíquico para que los anime y todo. También tenemos a Onésimo, y en el verso 9 dice, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de ustedes, todo lo que acá pasa os lo hará saber, ¿sí? Onésimo acompañó a Tíquico, ¿no? En ese viaje para entregar las cartas, pero Onésimo no iba porque iba a entregar las cartas, sino que tenía que regresar nuevamente a casa, ¿no? Si se dan cuenta que Onésimo, han escuchado de Onésimo, ¿verdad? ¿Sí? Onésimo fue su amo, fue Filemón, no fue el esclavo de Filemón, ¿sí? En el libro de Filemón, los que han leído el libro de Filemón, ahí viene el nombre de Onésimo, que era un esclavo, ¿no? Entonces algunos dicen que posiblemente había defraudado y robado a Filemón, y huyó, se fue a Roma y todo, viajó hasta Roma, y ahí Pablo, no sé si en la cárcel o él fue a visitar a Pablo en la cárcel, entonces ahí Pablo lo convirtió al evangelio, ¿no? ¿Sí? Vamos a ver quién era Onésimo. Dice, Onésimo era el esclavo fugitivo de Filemón, amigo del apóstol Pablo. ¿Sí? También la iglesia a los colosenses estaba en la casa de Filemón, ¿no? Ahí se congregaba la iglesia de los colosenses. Entonces Onésimo había robado a su amo Filemón y había huido a Roma, una gran ciudad donde podía esconderse fácilmente. Providencialmente Onésimo encontró a Pablo en Roma, donde el apóstol cumplía condena en prisión. Te ruego por mi hijo Onésimo, dicen, estamos en la carta de Filemón, en el capítulo 1, verso 10. Si gustan, aquí lo leo ya, pero está en Filemón capítulo 1, verso 10. Dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. ¿Sí?
Pablo utiliza un juego de palabras cuando se refiere a Onésimo en el versículo 11. Si gustan pueden estar en Filemón para que vayamos viendo algunos versículos donde Pablo menciona a Onésimo. Dice, Pablo utiliza un juego de palabras cuando se refiere a Onésimo en el versículo 11, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. El nombre de Onésimo significa servicial, útil o provechoso, ¿no? Como creyente en Jesucristo, Onésimo hacía honor a su nombre. En nombre de Onésimo, Pablo, aún encarcelado en Roma, escribió su carta al amo de Onésimo, Filemón. El apóstol le suplicó a Filemón que aceptara de nuevo a Onésimo, no como esclavo, sino como creyente y hermano en Cristo. ¿Sí? Pablo se preocupaba profundamente por Onésimo, porque el joven había sido una gran bendición para él. De hecho, Onésimo había sido tan útil que Pablo deseaba que se quedara a su lado. ¿Sí? El cual, en Filemón, en el capítulo 1, versos 12 y 14, dice, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino de voluntad. Amén. Filemón y su familia vivían en Colosas y la iglesia de los colosenses se reunía en esa casa. ¿Sí? Pablo escribió su carta a los colosenses al mismo tiempo que a Filemón. En esa carta Pablo mencionó que Onésimo volvería a casa. Pablo entregó ambas cartas a Tíquico y Onésimo para que las llevaran a Filemón. Colosenses capítulo 4, verso 9. Estamos en Colosenses 4:9. Dice, el corazón de la súplica de Pablo a Filemón se resume en los versículos 15 y 19. 15 al 19 de Filemón. Dice, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuando más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Filemón capítulo 1, verso 15 al 19. Puede que Filemón fuera un amo amable y bondadoso, pero por la razón que fuera, Onésimo quería ser libre como esclavo. Como esclavo huyó de su amo, pero se encontró cara a cara con el Dios vivo a través de su siervo Pablo. La historia de Onésimo es la clásica imagen de alguien que intenta huir de Dios, un amo bueno y misericordioso, pero que en cambio corre directo a sus brazos a través de la salvación. ¿Sí? Onésimo quería huir de su amo, ¿no? Pero cayó en los brazos de nuestro Señor. ¿Sí? A través de la salvación, el pecador fugitivo encuentra la gracia, el perdón y la libertad que solo se encuentra en Jesucristo. Sí, bueno, eso es lo que corresponde a Onésimo, ¿no? Vimos que era un esclavo de Filemón que le robó, le defraudó y huyó, se fue a Roma, se encontró con Pablo. Pablo lo evangelizó, creyó en el Señor Jesucristo y ahora es un siervo útil, ¿no? Al principio pues era un siervo, ahora sí dice la palabra que era un siervo inútil, ¿no? Pero pues se hizo un siervo útil. ¿Sí? Ahora tenemos otro nombre, Aristarco, en el verso 10 de Colosenses. Dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamiento. Si fuere a vosotros, recibidle. Sí, Pablo recomienda que si vaya Marcos, dice, que lo reciban con bien, ¿no? Vemos que en la otra traducción decía que era su primo de Bernabé, ¿no? Pero bueno, en esta traducción dice que era su sobrino de Bernabé. Bueno, vamos a ver quién era Aristarco.
Aristarco dice cuyo nombre significa mejor gobernante o mejor príncipe. Fue un colaborador del apóstol Pablo. Se le menciona por primera vez en el libro de los Hechos, durante los disturbios en Éfeso. Tanto Gayo como Aristarco, descritos como compañeros de viaje de Pablo desde Macedonia. Fueron capturados por la enfurecida multitud. Eso lo encontramos en Hechos capítulo 19, versículo 20. Se describe a Aristarco como un macedonio que vivía en la capital Tesalónica, en Hechos capítulo 27, verso 2. No se sabe nada del origen del Aristarco, ni de cómo se hizo cristiano, aunque algunos comentaristas han sugerido que podría haber sido un judío convertido al cristianismo, ¿no? Pablo lo menciona que ellos eran los tres judíos, ¿no? Aristarco, Marcos y ¿quién era el otro? Y falta el otro, el justo, ¿no? El llamado el justo, Jesús llamado el justo, ¿no? Bueno, eso está más atrás. Y dicen, muchos hombres acompañaron a Pablo en este viaje de regreso a través de Macedonia. Entre ellos estaba Aristarco y Segundo de Tesalónica y otros. Hechos capítulo 20, verso 4. Más tarde Aristarco viajó con Pablo en su viaje inicial a Roma, aunque se desconoce si Aristarco viajó todo el camino a Roma en ese momento. En Hechos capítulo 27 del verso 1 al 2. Pablo indicó más tarde en su carta a los colosenses que Aristarco estuvo con él en algún momento de su primer encarcelamiento romano. Dice Colosenses 4:10, dice, Aristarco, mi compañero de prisión, os envía saludos. Amén. También Marcos, el primo de Bernabé. ¿Sí? Pues Aristarco estuvo acompañando a Pablo en su viaje y posiblemente también estuvo acompañando a Pablo en la cárcel, ¿sí? Creo que a través del disturbio lo metieron un tiempo en la cárcel, pero ya luego lo soltaron, pero sí estuvo con Pablo, no sé si para apoyar a Pablo. La última vez que se menciona a Aristarco en la Biblia es en la breve carta de Pablo a Filemón, en la sección de saludos de la carta de Pablo. Escribió, te saluda Epafras, mi compañero de prisiones, por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Filemón, capítulo 1, 23 y 24. Claramente el apóstol valoraba el trabajo de Aristarco como su compañero en Cristo, ya que Aristarco servía fielmente al Señor. Aunque la Escritura solo menciona a Aristarco unas pocas veces y se desconocen sus antecedentes y su vida posterior, sabemos que Aristarco fue un fiel seguidor de Cristo y sirvió junto a Pablo. Las escasas referencias bíblicas sobre Aristarco recuerdan a los cristianos que un creyente no necesita ser de alto perfil para lograr grandes cosas. Puede que no seamos muy visibles para los demás al servir a Cristo, pero aún así somos vistos y valorados por el Señor. Eso lo podemos ver en Colosenses capítulo 3, verso 23 y 24. Vamos a ver qué dice, hermanos. ¿Pueden darle lectura? Colosenses capítulo 3, verso 23 y 24. Todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia, es a Cristo el Señor al principio. Amén, hermano. ¿No? Todo lo que hagamos, lo hagamos para el Señor, ¿no? Bueno, también tenemos a Juan Marcos. Dice que es Juan Marcos, pues ya muchos lo conocen, ¿verdad? Escribió la carta del Evangelio de San Marcos, ¿no? ¿Sí? Pero vamos a ver cómo estuvo lo de Juan Marcos. Dije que Juan Marcos es un personaje que aparece en el libro de los Hechos y en el Evangelio de Marcos, que él mismo escribió, autor del Evangelio de Marcos. Juan Marcos, también conocido como Marcos o simplemente Juan, escribió el Evangelio de Marcos basándose en lo que aprendió del apóstol Pedro, de quien fue ayudante. ¿Sí? Juan Marcos fue ayudante del apóstol Pedro. Dice que creyente de la iglesia primitiva, Juan Marcos era un creyente de la iglesia y su casa era un lugar de reunión y oración para los creyentes. ¿Sí? Cuando Pedro salió de la cárcel,
fue a una casa, ¿no? ¿Se acuerdan? Cuando entró a esa casa, tocó y salió una sirvienta que no le quiso abrir. Ahí era la casa de María, la madre de Marcos, ¿sí? Dice primo de Bernabé. Juan Marcos era primo de Bernabé, el compañero de Pablo en los primeros años de su actividad apostólica. Acompañó a Pablo y a Bernabé y algunos viajes misioneros. Juan Marcos acompañó a Pablo y a Bernabé, pero los abandonó en Panfilia durante su primer viaje misionero. Volvió a estar con Pablo años más tarde. Juan Marcos volvió a estar con Pablo, quien lo llamó un colaborador. El nombre Marcos era un sobrenombre latino, mientras que Juan era su nombre propio judío, que significa gracia de Dios. Bueno, la historia está así que Bernabé, que era el hijo de Consolación, que era el primo de Marcos, quiso perdonar el fracaso de Juan Marcos y darle otra oportunidad. Pablo optó por el punto de vista más racional. Ser pionero en la labor misionera requiere dedicación, determinación y perseverancia. Pablo vio que Juan Marcos era un riesgo para su misión. Lucas, el escritor de Hechos, no toma cartas en el asunto, ni tampoco muestra que Pablo o Bernabé hayan estado en lo correcto. Él simplemente registra los hechos. Vale la pena señalar que al final se enviaron 2 grupos de misioneros, es decir, el doble de misioneros estaban esparciendo el evangelio. No, eso fue cuando Marcos se regresó, cuando fue en el primer viaje con Pablo. Juan Marcos zarpa a Chipre, dice, con su primo Bernabé, pero ese no es el final, no es la final de su historia. Años más tarde, él está con Pablo, quien lo llama un colaborador. En Filemón, capítulo 1, verso 24, Pablo lo llama su colaborador. Y cerca del final de la vida de Pablo, envía una solicitud a Timoteo. Desde una cárcel romana dice en 2 Timoteo, capítulo 4, verso 11, dice, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Juan Marcos había madurado a través de los años y se había convertido en un siervo fiel del Señor. Pablo reconoció su progreso y lo consideraba un valioso compañero. Y luego en el verso 11 de Colosenses, y dice, y Jesús llamado justo, que son los únicos de la circuncisión, que ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo, ¿sí? Eran los 3 judíos que eran un consuelo para Pablo en ese tiempo, porque eran nada más los únicos 3 que se habían convertido al Señor. ¿Sí? De Jesús el justo la Biblia casi no lo llama, no lo pronuncia, casi no está escrito en los demás libros. Entonces dice el verso 12, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, ¿no? Sí, Epafras, pues sí lo hemos leído, ¿no? Que eras el que había fundado o era el pastor de la iglesia de los colosenses, ¿no? ¿Sí? Y Epafras era el que visitaba a Pablo en la cárcel. ¿Sí? Dice que las descripciones de Epafras son significativas: consiervo amado, un fiel ministro, un siervo de Cristo, rogando encarecidamente por vosotros. El breve bosquejo que Pablo proporciona muestra que el apóstol tenía en alta estima a este seguidor de Cristo y compañero de trabajo. Epafras demostró una fe firme, una vida rica en oración, una valentía para compartir el evangelio, incluso arriesgándose a sufrir, y un profundo cuidado por aquellos en quienes había invertido espiritualmente. Epafras probablemente no sea el primer nombre que nos viene en la mente cuando pensamos en personajes de la Biblia, pero sirvió fielmente a Jesús y su recompensa es segura. ¿Sí?
Dice que Epafras se menciona 3 veces en el Nuevo Testamento, 2 veces en Colosenses y 1 vez en Filemón. Era un creyente en Cristo que sirvió con el apóstol Pablo, quien lo llamó consiervo amado, fiel ministro y siervo de Cristo. ¿Sí? Eso lo podemos ver en Colosenses 1:7 y Colosenses 4:12. Su nombre y el comentario de Pablo en Colosenses 4:11 indican que Epafras era un gentil. También suponemos que era de Colosas, de Asia Menor, ya que su nombre aparece en la carta a la iglesia de ahí. Y Pablo dice que él es uno de vosotros, Colosenses 4:12. Según Pablo, que escribió durante su primer encarcelamiento romano, Epafras fue el que compartió el evangelio con los colosenses y posiblemente fundó la iglesia. Ahí Pablo habla del día que oísteis el evangelio y les recuerda que lo habéis aprendido de Epafras. Colosenses capítulo 1, versos 6 y 7. Epafras viajó a Roma para visitar a Pablo, informándole sobre el amor en el espíritu de los colosenses. Luego dice el verso 13, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. ¿Sí? Pablo da testimonio de Epafras, ¿no? Que él era el que estaba a cargo de ellos en la iglesia y los animaba. ¿Sí? También a los de la Odisea y los que están en Hierápolis. Dice el 14. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. ¿Sí? A Lucas pues lo conocemos, escribió el libro de los Hechos y también su evangelio de Lucas, ¿no? Y Demas dice, vamos a ver quién era Demas. Dice que en un tiempo Demas había sido uno de los colaboradores de Pablo en el ministerio del evangelio, junto con Marcos, Lucas y otros. Está en Filemón, capítulo 1, verso 24. Durante el primer encarcelamiento de Pablo en Roma, Demas también estaba en Roma, en Colosenses 4:14. Dice, también hay evidencia bíblica de que Demas estuvo con Pablo durante el segundo encarcelamiento de Pablo en Roma, al menos por un tiempo. Luego sucedió algo, Demas abandonó a Pablo, dejó el ministerio y se fue de la ciudad. Pablo escribió sobre la triste situación. Segunda de Timoteo 4:10 dice, Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Segunda de Timoteo 4:10, hermano. El verbo griego utilizado en el original implica que Demas no solo había dejado a Pablo, sino que lo había dejado plantado, es decir, Demas había abandonado a Pablo en un momento de necesidad. El apóstol estaba en prisión, enfrentándose a una sentencia de muerte, y fue entonces cuando Demas optó por marcharse. Sin duda, Pablo se sintió profundamente defraudado por Demas. Nunca es fácil ver que un amigo y colaborador en quien has depositado tu confianza te abandona en medio de las dificultades. Hay mucho que decir a favor de la opinión de que Demas, enamorado del mundo actual, nunca fue un creyente nacido de nuevo en Jesucristo. Pablo hace un marcado contraste en 2 de Timoteo 4:8 y 10. En el versículo 8, Pablo habla de los que aman al Señor. Me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor a todos los que aman su venida. Demas, en contraste con los que aman el regreso de Jesús, amaba el mundo presente. Dice Primera de Juan, capítulo 2, verso 15. Es clara acerca del estado espiritual de los que aman al mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo.
Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. En ninguna parte de la Biblia leemos sobre la restauración de Demas. ¿Sí? Demas huyó, se fue, se enamoró del mundo y ya no regresó jamás, ¿no? Amén, hermano. Luego dice el verso 15, saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. ¿Sí? Algunos comentaristas piensan que Ninfa es una mujer, algunos dicen que es un hombre, pero bueno, por lo regular dicen que anteriormente en la iglesia primitiva siempre las mujeres viudas eran las que ofrecían sus casas. ¿Sí? Posiblemente haya sido una viuda con dinero que ofreció su casa, dice, para que ahí también se juntaran todos los hermanos, ¿no? Dice el verso 16, cuando esta carta haya sido leída entre ustedes, haced que también se lea en la iglesia en los laodicenses y en la que está en la Odisea, la leéis también ustedes. ¿Sí? Era una carta circular que circulaba, posiblemente era la misma carta de Efesios, lo que se escribió, se pasaba ahí a la Odisea y quería Pablo que también lo leyeran ahí en Colosas. Y la carta que mandó a Colosas, quería que también lo leyeran los laodicenses, ¿no? Sí. Luego dice, decid a Arquipo, mira que cumpla el ministerio que recibiste en el Señor. ¿Sí? Algunos piensan que Arquipo también era hijo de Filemón y también porque estaba en Colosas. A ver quién es Arquipo. Vamos a ver. Dice, Arquipo se menciona en Colosenses 4:17 y Filemón 1:2. ¿Sí? En su carta a Filemón, Pablo se refiere a Arquipo como un compañero de milicia en Colosenses 4:17. Pablo le pide a sus lectores lo siguiente, decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Aparentemente, Arquipo era un joven de Colosas encargado de algún tipo de ministerio en la iglesia. Muchos creen que Arquipo era hijo de Filemón y Apia, amigos íntimos de Pablo. La conexión entre Arquipo y Filemón es evidente en Filemón, capítulo 1, verso 1 al 2. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Pablo está escribiendo a una familia, Filemón, su esposa Apia y su hijo Arquipo componen la familia. La iglesia de Colosas se reunía en su casa. Algunos creen que las palabras de Pablo a Arquipo de cumplir el ministerio son una suave reprensión por haber descuidado ciertas de sus obligaciones, pero la mayoría considera que la amonestación de Pablo a Arquipo es un simple mensaje de ánimo. ¿Sí? Similar a las exhortaciones de Pablo en sus epístolas a Timoteo y Tito. Timoteo capítulo 4, verso 5. Una tradición dice que Arquipo era un líder en la Odisea, una ciudad a unos 20 kilómetros de distancia de Colosas. Parece extraño enviar una amonestación a Arquipo a través de líderes de otra iglesia, pero la intención de Pablo era que la carta a los colosenses también se leyera en la Odisea. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses. Colosenses 4:16. En todo caso, Arquipo recibiría el mensaje. Y ya para terminar, el verso 18 dice, la salutación de mi propia mano de Pablo, acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén, hermano. ¿Sí? Pablo escribió esta carta con su propia mano, haciendo esa lista, y puso una lista de sus colaboradores que lo apoyaron, ¿no? Son varios de diferentes formas. Uno nada más fue que salió del equipo, que es Demas, pero los demás estuvieron apoyando, ¿no? Y en una iglesia eso así debe de ser, porque pues debemos de apoyarnos, ¿no? Cada quien tiene que tener un servicio, ¿no? Tiene que ser un fiel ministro, como dice la palabra del Señor. Todos debemos de servir a la iglesia y también animarnos entre nosotros, ¿no? Porque era lo que hacía Pablo con las iglesias, los animaba, a pesar de que Pablo pues no estuvo ahí en la iglesia de los colosenses,
pero Pablo a través de la carta estaba animando a los hermanos pues que se siguieran firmes, ¿no? Y fieles a nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermano. Gloria a Dios. Vamos a orar para despedirnos. Padre amado, te damos gracias, Señor, porque nos has bendecido en esta tarde con tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque, Señor, tú eres bueno con nosotros, tú eres misericordioso, nos enseñas con tu palabra, Señor. Y también te pedimos, Padre, que nos sigas bendiciendo, Señor, como iglesia, así como estuviste bendiciendo a la iglesia de los colosenses. Te ruego, mi Señor, que también nos sigas animando y también nos sigas consolando, Padre. Te pedimos, Señor, por todos nuestros hermanos, Señor, que también puedan apoyar a la iglesia, a la misión y Señor, que sean fieles ministros también, Padre. Gracias te damos por cada uno de ellos, por la vida de cada uno de ellos, también por sus familias, Señor, y también te pedimos, Padre, por nuestros hermanos que no han estado con nosotros, que sigas usando los padres, sigas tocando sus corazones y, Señor, suplas sus necesidades también. Gracias te damos, Padre, en esta linda tarde, Señor. Te pedimos, Señor, que nos acompañe nuevamente, Señor, para la próxima semana. Y te pedimos, Señor, bendiciones para cada uno de nosotros. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermano.